Aquí hay una versión única y atractiva de tu texto con un gancho inicial, los números escritos en palabras, un estilo más natural y conversacional, y una longitud similar a la que pediste. ¿Se imaginan a un multimillonario, de esos que lo tienen todo, que desafía a su humilde limpiadora a una partida de ajedrez? Lo hace para humillarla, para mostrarles a todos lo insignificante que es, pero su primer movimiento deja a toda la sala en silencio. Lo que ocurre después ni el más genio podría haberlo predicho. Y créanme, esta no es solo una historia de ajedrez. Es un relato sobre la dignidad, el coraje y las segundas oportunidades. Quédense hasta el final, porque el desenlace de esta historia les tocará el alma y, quizá, cambie para siempre la forma en que ven a los demás. En uno de los rascacielos más lujosos de Moscú, un lugar donde el aire huele a flores recién cortadas y a café carísimo, se encontraba, en el último piso, la oficina del multimillonario Artyom Sabeliev. Todo allí brillaba con una limpieza casi estéril, suelos de mármol, paredes con espejos, sillones de piel color chocolate amargo, cada objeto parecía la encarnación misma de la riqueza. Y en medio de toda esa grandeza una figura se movía casi desapercibida, una mujer vestida con un uniforme gris, con un cubo y un trapo en las manos. Su nombre era Vera. Tenía 52 años y en otra vida fue profesora de literatura. Ahora, la vida la había convertido en limpiadora. El destino no fue amable con ella, su marido había fallecido en un accidente de construcción, su hijo estaba en la cárcel y su pensión, junto con los trabajos que hacía, apenas alcanzaba para comida y medicinas para su madre enferma. Artyom tenía fama de ser un hombre frío y pragmático. Sus empleados le temían, los banqueros lo respetaban y sus competidores lo odiaban. Ese día se le ocurrió una forma de entretenerse. Acababa de recibir de Suiza un juego de ajedrez antiguo con un tablero tallado y unas figuras preciosas hechas de marfil y ébano. Aburrido por el exceso de poder y dinero, de repente se fijó en Vera, que limpiaba el polvo en silencio junto a la chimenea. Tú, dijo sin levantarse de su sillón. ¿Quieres jugar una partida de ajedrez? Vera se volteó. En su rostro se veía la confusión, pero no el miedo. Se enderezó como si algo que llevaba mucho tiempo dormido en ella se hubiera despertado. Simplemente asintió. Artyom sonrió para sí mismo, convencido de que la humillaría en cuestión de minutos, demostrándole a sus colegas la abismal diferencia entre la gente común y los genios de la estrategia. Ella se sentó frente a él. Sus manos estaban agrietadas y marcadas por el trabajo y los productos químicos, pero su mirada era profunda y llena de vida. El ajedrez, resulta, no era para ella un simple juego. Hacía mucho tiempo les había enseñado a jugar a los niños de la escuela y había participado en torneos locales. Pero en el torbellino de las tragedias de la vida, había olvidado lo que era sentarse frente a un tablero, que ya no estaba hecho de madera, sino de recuerdos. Artyom empezó con las piezas negras, haciendo un movimiento defensivo estándar, casi por inercia. Ni siquiera la miró. Pero el primer movimiento de Vera no fue solo inesperado, fue una jugada maestra. Un gambito de dama, un sacrificio inteligente de un peón para dominar el centro del tablero. Un verdadero desafío. La sala, que un momento antes estaba en silencio con el único sonido del tintineo de copas, se paralizó. Un secretario dejó caer su bolígrafo, uno de los socios colgó el teléfono, todos se giraron para mirar el tablero. Por primera vez en mucho tiempo, Artyom observó a su oponente con atención. ¿Dónde aprendiste eso?, le preguntó con un tono burlón que de repente tenía un deje de preocupación. En un club escolar, respondió ella con calma. Luego jugaba con mi hijo, antes de que se fuera. No se jactaba ni se disculpaba. En su voz solo había un recuerdo, como una canción tranquila. La partida se alargaba. Artyom se puso tenso. Ya no se permitía la ligereza. Atacaba, defendía, intentaba superarla, pero cada vez, Vera respondía con precisión, serenidad y una frialdad casi asombrosa. En un momento él se dio cuenta, ya no estaba jugando por diversión. Estaba luchando por respeto, por la victoria, por su propio ego. Y ella era como si luchara por algo más, como si con cada movimiento le estuviera demostrando al mundo y a sí misma que todavía existía, que no era solo una limpiadora. Al final de la partida, el rostro de Artyom no mostraba ni rastro de ironía. Su frente estaba perlada de sudor mientras miraba el tablero como si fuera su destino. Y de repente ella dio jaque mate.
Una jugada sencilla, clara, como un amanecer de primavera. Él bajó las manos, se quedó en silencio y luego se levantó. Por primera vez en años, le tendió la mano. Usted ha ganado, dijo en voz baja. Es increíble. Vera se levantó, no con un aire de triunfo ni de orgullo, sino con pura dignidad. Hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia la puerta para seguir con su trabajo. Pero Artyom la detuvo. Espere. ¿Le gustaría encargarse de nuestro club de ajedrez para empleados? ¿Quizá también para los hijos de nuestros trabajadores? Ella se dio la vuelta y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Era una sonrisa como un sol que se abre paso entre las nubes, no era deslumbrante pero sí cálida y sincera. En sus ojos brillaba algo que ninguna pobreza podía arrebatarle, la dignidad humana, sólida como las raíces de un árbol. Vera se quedó parada en el umbral, sin saber qué responder. La oferta parecía casi un espejismo, algo imposible e inaccesible. Una ráfaga de luz inesperada en su larga fila de días grises. Pero en la voz de Artyom no había burla, solo respeto y quizá una pequeña súplica. Él la miraba no como a una empleada, sino como a una igual. Esto hizo que la voz de Vera se quebrara un poco cuando por fin dijo: «Lo pensaré si me lo permite». Él asintió, no insistió. Solo añadió: «Mi chofer la llevará a casa. Y mañana venga, pero no con el trapo sino con un libro, si quiere, claro». Cuando salió al pasillo, el mundo le pareció diferente. Las mismas paredes de mármol, las mismas miradas de los colegas, pero ahora eran diferentes. No eran de lástima o de indiferencia, eran de respeto. Era un respeto sutil, un poco cauto pero real. Alguien incluso le susurró en voz baja: «Qué valiente». Ella no respondió, simplemente siguió caminando. Por primera vez en muchos años, iba con la espalda recta y con un paso seguro. Aquella noche no pudo conciliar el sueño. Se quedó sentada durante mucho tiempo junto a la ventana en su viejo sillón, con su madre dormida a su lado. En sus rodillas, un viejo libro de ajedrez, gastado y con las notas de su hijo cuando era adolescente. Cada frase resonaba en su corazón. Tantos años había vivido como la sombra de sí misma, y ahora era como si una mano la hubiera sacado a la luz. No sabía qué le depararía el mañana, pero sabía una cosa: que podía volver a ser útil. Que podía volver a enseñar, a inspirar, a jugar. A la mañana siguiente el sonido de sus pasos se escuchó de nuevo en el edificio, pero esta vez no llevaba un uniforme gris de trabajo, sino un abrigo sencillo pero elegante. En sus manos no llevaba un cubo, sino un juego de ajedrez. La gente se volteaba para verla, pero ya no con sorpresa, sino con curiosidad. En la recepción, la misma secretaria que el día anterior apenas la había mirado, hoy se levantó y le ofreció café. Cuando Vera entró en la sala de reuniones, vio el tablero, el mismo de Suiza, tallado a mano, y a su alrededor a 10 empleados, jóvenes y no tan jóvenes. Todos la estaban esperando a ella, no a Artyom. Se sentó, puso las figuras en su sitio y de repente sintió que se le humedecían los ojos. No era por dolor, sino porque su corazón, que había sufrido tantas pérdidas, volvía a latir con fuerza y con seguridad. Tenía por delante un día entero y quizás toda una nueva vida. Empezaremos por lo más sencillo, dijo. Por lo que el ajedrez no es una cuestión de ganar. Se trata de elegir. Cada movimiento es una oportunidad de ser mejor de lo que fuiste un minuto antes. Y en aquella sala, donde antes solo se escuchaban informes financieros y órdenes, se hizo un silencio como el que solo existe antes de que ocurra algo importante. Vera volvía a ser profesora, y el mundo entero parecía contener la respiración para escucharla. Día tras día, la gente que asistía a sus clases aumentaba. Algunos venían por curiosidad, otros por respeto y algunos más por un deseo de cambiar. Vera no se limitaba a enseñar ajedrez, les enseñaba a pensar, a sentir, a ver en cada movimiento un reflejo de su propia vida. Sus clases estaban llenas de anécdotas, de observaciones sutiles, de recuerdos de la vieja escuela donde una vez encendió la chispa en los ojos de los niños. Artyom observaba todo al principio desde lejos a través del cristal, a escondidas, como si no quisiera admitir lo mucho que le había conmovido el cambio que aquella mujer había provocado. Vio cómo sus empleados, antes tensos y reservados, ahora reían, discutían y se inspiraban. Algunos empezaron a jugar ajedrez con sus hijos por las tardes, otros se levantaban más temprano para asistir a las clases de Vera.
La oficina, aquel mundo frío de mármol y de negocios, empezaba a tener vida, una vida humana y cálida. Una tarde, cuando el edificio estaba vacío, Artyom la volvió a llamar a su despacho. Ella entró ya no con ansiedad, sino con la tranquilidad interior que solo tienen quienes saben por lo que viven. La he estado observando, empezó él. Y hay algo que no entiendo. ¿Por qué no se fue cuando le ofrecieron un trabajo mejor? La mayoría lo habría hecho. Usted no. Vera miró por la ventana. La ciudad se iba durmiendo lentamente, sus luces se reflejaban en el cristal como si fueran estrellas. Entonces dijo, porque siento que soy necesaria aquí. Y porque a veces la vida te da una segunda oportunidad, justo donde has fracasado. Él asintió en silencio. Luego lentamente abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja. Dentro había una nota vieja y amarillenta con texto escrito a mano. Recuerda que cada jugada fuerte es un acto de fe en ti misma. Me la dejó mi madre, explicó. Ella también jugaba ajedrez. Falleció cuando yo era adolescente. Desde entonces, he olvidado para qué se juega. Usted me lo ha recordado. Le entregó la nota a Vera. Ella la desdobló con cuidado como si tuviera en sus manos no un papel, sino un trozo del alma de otra persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no se dio la vuelta. Entonces, ¿quizá deberíamos jugar otra partida?, le preguntó. Artyom sonrió por primera vez, no como un multimillonario, sino como una persona, de verdad. Se levantó, sacó el tablero, colocó las figuras, y se sentaron el uno frente al otro. El hombre que pensaba que todo podía comprarse y la mujer que conocía el verdadero precio de lo importante. El primer movimiento fue de nuevo de Vera. Tomó un peón y lo movió hacia adelante con seguridad, como si no estuviera moviendo una figura, sino su pasado hacia un futuro más brillante. Así no empezó una partida, sino una historia de cómo una mujer recuperó no solo su vida, sino el alma de otra persona. Sin grandes palabras, sin heroísmo, solo con la fuerza de su espíritu, la paciencia y una fe silenciosa en que incluso en el corazón más frío, se puede encender una chispa si se hace el primer movimiento correcto. Las figuras se movían sobre el tablero lentamente con una reverencia especial, como si el juego se hubiera vuelto algo sagrado. Una conversación sin palabras donde cada jugada revelaba algo nuevo no solo sobre los oponentes, sino también sobre ellos mismos. En el silencio de la oficina, bajo la suave luz de la lámpara de escritorio, el sonido de las figuras al moverse era como el latido de un corazón, constante, lleno de vida. Artyom empezó a jugar con cautela, pero en sus movimientos ya no había un deseo de dominar. Buscaba la armonía, la comprensión. Sus jugadas se volvieron reflexivas. No miraba el reloj, no esperaba a que terminara la partida, simplemente estaba en ese momento presente de verdad por primera vez en años. Vera, por su parte, jugaba con la misma luz interior con la que recitaba poemas en la biblioteca de la escuela, con la misma luz con la que una vez había sostenido la mano de su hijo en su primera partida. No buscaba la victoria, escuchaba el tablero y lo escuchaba a él. La partida fue larga, quizás 1 hora, quizá 2. Nadie contó el tiempo, nadie se apuraba. Más allá de las paredes del edificio. La Moscú nocturna seguía viviendo su vida rítmica e indiferente, pero aquí, en la altura del piso 40, se estaba creando algo mucho más importante que ganar o perder, una conexión, sincera, casi infantil, humana. Cuando Artyom se dio cuenta de que iba a volver a perder, no sintió rabia. Al contrario, algo se calentó en su interior, como si la derrota fuera una liberación. Se echó a reír, una risa auténtica sin tensión. Y Vera se rió a su vez, una risa silenciosa y cálida, como dos viejos amigos que comparten una copa de recuerdos. Ha vuelto a ganar, dijo él sin ocultar su admiración. Yo solo le di la oportunidad de jugar, respondió ella con una leve sonrisa. Y creo que la ha aprovechado bien. Se levantó, caminó por el despacho y se detuvo junto a la ventana, mirando durante mucho tiempo hacia abajo, a las luces de los coches que pasaban, a la gente que se apresuraba, cada uno en su propia historia. ¿Sabe, Vera?, dijo sin darse la vuelta. Siempre he pensado que el mundo se rige por números, contratos, poder, fuerza, pero me parece que usted me ha hecho dudar. Quizás todo es mucho más sencillo. Quizás el mundo se mantiene gracias a gente como usted. A los que saben tener paciencia, perdonar, escuchar, sonreír, incluso cuando la vida es dura.
Ella no respondió de inmediato, solo se acercó, puso su mano sobre el respaldo de su sillón con suavidad, con humanidad. El mundo se mantiene gracias a quienes recuerdan que cada uno de nosotros no es un rey ni un peón, sino simplemente una persona con su propio dolor, con sus propias esperanzas. Él asintió y, en ese instante, su rostro cambió. Parecía más joven, más humano. Ya no era el multimillonario, el título, el miedo en los ojos de sus empleados. Era simplemente un hombre en una oficina con una mujer que le había recordado quién era. Mañana quiero que se reúna con nuestros becarios, dijo de repente. Tienen que escucharla a usted. Y no sobre ajedrez. Sobre las decisiones. Sobre cómo llegó a este punto sin perderse a sí misma. Vera lo miró con sorpresa. ¿Está seguro de que les interesará? Estoy seguro, respondió con firmeza. Porque yo nunca había escuchado nada así antes. Cuando ella salió del despacho, en el silencio de la oficina nocturna, sintió una paz interior. No era éxtasis ni orgullo, sino algo más profundo. Algo parecido a un propósito. Como si todo lo anterior, el dolor, la pérdida, las noches en vela, la soledad, no hubiera sido en vano. Todo la había llevado hasta allí, a ese tablero, a esas palabras, a este nuevo capítulo. Y en algún lugar abajo, en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, su anciana madre dormía plácidamente y en sueños, sonreía, como si supiera que su hija por fin había vuelto a casa, a un lugar donde la escuchaban, la respetaban, donde su primer movimiento una vez no solo cambió una partida, sino una vida entera. A la mañana siguiente Vera llegó a la oficina un poco antes de lo habitual. Caminaba por el pasillo lentamente sin hacer ruido, como había hecho durante tantos años. Pero ahora sus pasos no iban acompañados por el sonido de un cubo y un trapeador, sino por un suave cosquilleo en el pecho, una emoción en las manos. En ellas llevaba su viejo bolso de piel, que no contenía trapos, sino hojas de papel cuidadosamente dobladas, notas, recuerdos, preguntas que quería hacerles a los jóvenes. La sala de reuniones estaba llena. Normalmente los becarios esperaban estas reuniones matutinas con una cortés indiferencia, repasando mentalmente sus listas de tareas, sus objetivos y sus métricas. Pero hoy, en el aire se notaba una expectación. Habían oído hablar de esa partida, de la limpiadora que había vencido al propio Sabelli. Pero no sabían lo más importante, que ella no venía a enseñar, sino a compartir. Vera se colocó junto al tablero. Sus manos temblaban un poco y al principio su voz era baja, como un susurro de viento de invierno. Pero con cada palabra, con cada mirada a los ojos de los jóvenes que la escuchaban, se hacía más fuerte. No hablaba de victorias, sino de vacío, de cómo se despertaba en mitad de la noche pensando si llegaría a fin de mes para pagar las medicinas, de cómo bajaba la cabeza cuando los vecinos la esquivaban. De cómo se levantaba cada vez, no por la fuerza, sino por la obligación hacia su madre, hacia sí misma, hacia la chica que una vez soñó ser. No he venido a contarles cómo se gana, les dijo colocándose junto al tablero. He venido a recordarles que cada uno de ustedes ya es una figura en el tablero. Y aunque les parezca que solo son un peón, sepan que un día un peón puede convertirse en dama, si llega hasta el final. Lo importante es no abandonar el camino. En la sala se hizo un silencio total. Varios estudiantes se secaban las lágrimas a escondidas. Incluso un especialista en tecnología, que solía fruncir el ceño ante los discursos largos, la miraba con una atención genuina. Cuando terminó, se formó una fila para hablar con ella. Alguien le pedía consejo, otro simplemente un abrazo. Un joven con los ojos enrojecidos le dijo: «Mi madre también trabaja de limpiadora. Yo antes me avergonzaba de eso. Ahora me siento orgulloso». «Gracias». Ella le sonrió y lo abrazó fuerte, como a su propio hijo. Y en ese abrazo no había lástima, sino la fuerza que une los pedazos del alma de las personas y las ayuda a brillar de nuevo. Pasaron varias semanas y la vida en la empresa cambió. Artyom, inspirado por esa reunión, fundó una fundación para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Vera se convirtió en su primera directora, aunque a ella no le gustaban las palabras directora o consejera. Seguía llegando temprano, tomaba su té junto a la ventana y se reunía cada día con alguien que no necesitaba dinero, sino que lo escucharan. Y una tarde lluviosa, volvió a casa y encontró una carta en el buzón. Era de su hijo de la cárcel. Una carta sencilla, torpe, pero llena de arrepentimiento y dolor.
Mamá, he oído hablar de ti. La gente te conoce ahora. Te has vuelto fuerte. Quiero ser digno de ti. Perdóname. He empezado a leer y a jugar. Tenemos ajedrez aquí. Quizá cuando salga juguemos una partida. Ella se apretó la carta contra el pecho y lloró, no de dolor, sino de esperanza. Por la nueva vida que, lenta pero segura, se desplegaba ante ella. Y en ese momento comprendió que el movimiento más difícil en el ajedrez no es sacrificar a la dama, sino dar el primer paso hacia el perdón. Y ella ya lo había dado. Al día siguiente Vera se paró junto a la ventana, desde la cual Moscú despertaba bajo la lluvia. Un silencio goteaba de las gotas, y todo a su alrededor parecía un poco más lento, un poco más puro. En sus manos aún tenía la carta. Un poco arrugada, pero cálida, como si tuviera vida propia. La releía una y otra vez como una oración, escuchando en cada línea la voz de su hijo, de aquel niño al que una vez enseñó a jugar ajedrez, colocando las figuras sobre la mesa de la cocina bajo la débil luz. Detrás de ella, su madre se movió y preguntó en voz baja, ¿es él? Sí, respondió Vera. Dice que quiere empezar de nuevo. La anciana cerró los ojos como si estuviera rezando, y Vera se levantó, cogió papel y empezó a escribir la respuesta. Las palabras salían despacio, pero con facilidad. No intentaba expresar dolor, solo fe. Le escribió sobre sí misma, sobre las personas que ahora la rodeaban, sobre la gente que ya no la ignoraba, sobre cómo cada mañana le revelaba nuevos significados. Al final escribió, no espero de ti la perfección, espero la verdad. Espero al hombre con el que pueda sentarme en un tablero y hablar en silencio. Pasaron meses. La empresa de Sabelip se había transformado. De un holding depredador, se había convertido en algo más, en una comunidad viva donde no solo crecían los capitales, sino también las personas. Y todo había empezado con una partida en la que un hombre quiso humillar a alguien, y en lugar de eso, fue él quien cambió. Artyom venía cada vez con más frecuencia a las clases de Vera. A veces simplemente se sentaba en un rincón y la escuchaba. Ya no era el dios en la torre de cristal. Estaba aprendiendo a ser un hombre no en seminarios ni en escuelas de negocios, sino con una mujer que había limpiado sus suelos. Un día le preguntó cómo pudo perdonar a quienes le arrebataron tanto. Ella lo miró con esa sabiduría serena que no se aprende, sino que se vive. Perdonar no significa olvidar. Le respondió. Significa no dejar que el dolor te queme por dentro. Cuando guardas el rencor demasiado tiempo, te conviertes en su esclavo. Yo quiero ser libre. Por mí, por mi hijo. Él asintió. Por primera vez, no discutió. En primavera, Vera recibió una carta con buenas noticias. Su hijo salía antes de la cárcel. Su comportamiento había sido ejemplar. Había trabajado como bibliotecario, había organizado noches de ajedrez, y había pedido que lo recibiera su madre. El día de su salida amaneció soleado, como si la misma ciudad supiera que era un nuevo capítulo. Vera estaba en la puerta de la cárcel, apretando entre sus manos el viejo tablero de ajedrez, el mismo con el que habían comenzado todas sus partidas. Él salió sin prisa, con una chaqueta gris, un poco más viejo, pero con la espalda recta y una mirada en la que ya no había oscuridad. Se acercaron. Él no sabía si podía abrazarla. Ella no lo dudó. Lo abrazó fuerte sin palabras. Y en ese abrazo pareció que todo se disolvía, el tiempo, el dolor, los años perdidos. ¿Tienes hambre?, le preguntó en voz baja. Mucha, respondió él conteniendo las lágrimas. Entonces vamos. Y esta noche jugamos. Pero esta vez empiezas tú con las blancas. Él se rió con un nudo en la garganta. Caminaron por la calle como una madre y un hijo normales, pero cada uno de sus pasos era como un movimiento en el tablero de la vida, pensado, valiente, con la fe de que ahora estaban de nuevo juntos y de que ya nada los desviaría de ese camino. Aquella noche, mientras el sol se ponía lentamente detrás de los tejados, iluminando las calles doradas y las ventanas de los viejos apartamentos, Vera y su hijo se sentaron a una mesa cubierta con un sencillo mantel de lino. Sobre ella el mismo tablero gastado por el tiempo, dolorosamente familiar. Las figuras estaban colocadas, las blancas frente a las negras, como símbolos del pasado y del presente, del dolor y la esperanza, de la pérdida y de una nueva vida. Ella lo miraba como se mira a la primavera después de un largo invierno,
con una felicidad cautelosa. Él hizo el primer movimiento y le sonrió. Ella respondió. Y en este juego simple, en este movimiento de la madera sobre la madera, estaba todo, el camino que habían recorrido y lo que apenas estaba comenzando. Fuera, el viento traía el aroma de la ciudad en flor. En algún lugar lejano se escuchaban risas. Y en aquella casa, llena de recuerdos y de luz, ya nadie estaba solo. Porque a veces un movimiento correcto puede cambiar no solo una partida, puede devolver a una persona a sí misma y regalarle la victoria más importante de todas, la victoria sobre uno mismo.